Hola a todos, mi nombre es Juan David Buitrago y el día de hoy les voy a explicar acerca de una técnica de crecimiento o de síntesis y una técnica de caracterización. Para la técnica de crecimiento vamos a ver arco de descarga, el cual es una técnica PVD, que en sus siglas en inglés significan Physical Vapor Deposition, y una técnica de caracterización, el cual es la resonancia magnética nuclear y de imagen. Para comenzar, Physical Vapor Deposition en español traduce deposición física de vapor, y este es un proceso que se lleva a cabo en alto vacío y en la mayoría de los casos se da en temperaturas que oscilan entre los 150 y los 500 grados Celsius. La deposición física de vapor es un método que se utiliza para producir recubrimientos duros basados en metal por medio de la generación de vapor de metal parcialmente ionizado, su reacción con ciertos gases y mediante la formación de una película fina con una composición especificada en el sustrato. Los métodos utilizados comúnmente son la pulverización y el arco catódico. En la pulverización catódica, el vapor se forma por un objetivo metálico bombardeado por iones de gas energéticos. Y por el otro lado, el método de arco catódico utiliza descargas repetitivas en arco vacío para evaporar el metal. Todos los procesos de la deposición física de vapor se llevan a cabo bajo condiciones de alto vacío. El proceso de deposición física de vapor se utiliza para la deposición de recubrimientos hechos de nitruros, carburos y carbonitruros de titanio, cromo, circonio y aleaciones de los mismos, en una amplia gama de herramientas y componentes. Las aplicaciones incluyen herramientas de corte y formación, componentes mecánicos, así como dispositivos médicos y productos que se benefician de estas características o rasgos duros y decorativos de los recubrimientos. La temperatura de proceso típico para recubrimientos de deposición física de vapor es de 250 y 450 grados Celsius. En algunos casos, los recubrimientos de deposición física de vapor pueden ser depositados a temperaturas inferiores a 70 o hasta 600 grados Celsius, dependiendo de los materiales de sustrato y del comportamiento esperado en la aplicación. Los recubrimientos pueden ser depositados como capas mono, multi y graduadas. Las capas de última generación son variaciones nanoestructuradas y superretículas de recubrimiento multicapa, que proporcionan unas propiedades mucho más eficientes o propiedades mejoradas. La estructura de revestimiento se puede ajustar para producir las propiedades deseadas en términos de dureza, adhesión y fricción. La elección final de recubrimiento va a estar determinada por las demandas de la aplicación y el espesor de recubrimiento va a oscilar entre 2 y 5 micras, pero puede ser tan fino como unos pocos cientos de nanómetros o tan grueso como 15 micras o más. Los materiales de sustrato incluyen aceros, metales no ferrosos, carburos de tungsteno, así como plásticos prechapado. La adecuación del material de sustrato para el revestimiento PVD está limitada solo por su estabilidad a la temperatura de deposición y a la conductividad eléctrica. En el proceso de deposición física de vapor, los materiales de recubrimiento sólido de gran pureza, como son metales como el titanio, el cromo y el aluminio, o se evaporan mediante calor o estos se bombardean con iones. Esto se conoce como la pulverización por bombardeo iónico. Al mismo tiempo, se añade un gas reactivo, por ejemplo el nitrógeno o un gas que contiene carbono, y este a su vez forma un compuesto con el vapor de metal que se deposita en las herramientas o componentes en forma de un recubrimiento delgado y altamente adherente. Con la rotación de las piezas a velocidad constante en diversos ejes se obtiene un grosor del recubrimiento uniforme. Cabe resaltar que las propiedades del recubrimiento como la dureza, estructura, resistencia química, resistencia a la temperatura y la adherencia
pueden controlarse con precisión. El proceso de evaporación mediante arco comienza con la descarga de un arco de elevada corriente, pero bajo voltaje en la superficie de un cátodo, conocido también como el blanco, que produce una zona muy pequeña, emisora altamente energética de unos pocos micrómetros de diámetro, que se denomina punto cátodo. La temperatura local en el punto cátodo es extremadamente grande, extremadamente elevada, es de aproximadamente unos 15.000 grados Celsius, lo que produce un chorro de material vaporizado del cátodo a una alta velocidad. Estamos hablando de 10 kilómetros sobre segundo aproximadamente, que deja un cráter en la superficie del cátodo. El punto cátodo solo permanece activo durante un lapso de tiempo, es muy corto. Luego se autoextingue y se reinicia en una zona próxima al cráter anterior. Este comportamiento es el causante del movimiento aparente del arco. En cuanto a los datos, tenemos que, dado que el arco es básicamente una corriente, la misma puede ser influenciada si se aplica un campo electromagnético, lo que se utiliza en la práctica para desplazar rápidamente el arco por toda la superficie del blanco, de forma tal que toda la superficie sea erosionada. El arco posee una densidad de potencia extremadamente elevada, lo que produce un alto grado de ionización, que oscila entre un 30 y un 100%. Asimismo, iones con múltiples cargas, partículas neutras, racimos y macropartículas, que son las gotas. Si se introduce un gas reactivo durante el proceso de evaporación, lo que sucede es que se pueden producir disociación, ionización y excitación durante la interacción con el flujo de iones y se puede depositar un film o película compuesta. La técnica de deposición física de vapor es un proceso en el que se produce la deposición de una película delgada sobre la superficie de un material, creciendo de átomo a átomo sobre un sustrato. Y es por esto que se conoce como una técnica de síntesis o una técnica de crecimiento. La deposición física de vapor consiste en un proceso físico-térmico de colisión que transforma el material a depositar, denominado objetivo, en partículas atómicas, las cuales se dirigen a los sustratos en estado de plasma gaseoso a través de una atmósfera de vacío, generando un recubrimiento físico por condensación de átomos proyectados. Los recubrimientos depositados por la deposición física de vapor suelen presentar espesores finos, los cuales pueden presentarse desde capas atómicas de un tamaño de menos 10 Armstrong a 0.1 nanómetros, hasta recubrimientos de varias micras, que puede ser asemejándolo al espesor de una fibra de cabello. Hoy en día disponemos de un amplio abanico de técnicas para depositar los recubrimientos. Cada una de ellas presenta específicas aplicaciones con sus ventajas y sus desventajas. A continuación les voy a hablar de las principales ventajas de la deposición física de vapor. Lo primero es que no requiere el uso de reactivos químicos ni tampoco un post-tratamiento de limpieza, por lo que tiene un muy bajo impacto medioambiental. Lo segundo es que la deposición física de vapor se puede aplicar en cualquier tipo de material inorgánico. Siguiente, los recubrimientos obtenidos por este método tienen una gran adherencia, resistencia y durabilidad. Y por último, pero no menos importante, la técnica de deposición física de vapor permite un gran control de la composición y espesor de los recubrimientos. Por otro lado, las principales desventajas de la deposición física de vapor son: lo primero es que este proceso utiliza equipamientos muy complejos y de un costo muy elevado, es decir, no es tan rentable. Lo segundo es que la velocidad de producción de recubrimientos por deposición física de vapor es muy lenta en comparación con otros procesos de deposición de recubrimientos.
Y por último es que la técnica está limitada en sustratos con geometrías muy complejas. Bueno, cabe destacar la precisión y pureza que ofrece la deposición física de vapor. ¿Para qué? Para la obtención de recubrimientos. Para esto, pues las principales aplicaciones de la disposición física de vapor que actualmente se utilizan son las siguientes. Lo primero son los recubrimientos metálicos para dotar de propiedades semiconductoras a sustratos que inicialmente no lo son. El segundo es el coating de películas magnéticas. Después tenemos los recubrimientos con fines decorativos que son ampliamente utilizados en el área o en la industria de la joyería. Tenemos los recubrimientos para gafas solares o espejos que ejercen o actúan como una barrera de interferencia óptica o de barreras reflectantes. Después tenemos las capas conductoras de paladio o carbono que se utilizan principalmente para las muestras de microscopía electrónica. Y por último tenemos los recubrimientos de alta dureza de materiales compuestos que son resistentes al desgaste y a la corrosión y que a su vez pues son utilizados ampliamente para la mejora de herramientas mecánicas. Bueno, con base en lo anterior vamos a ver la técnica de arco de descarga. La deposición mediante arco catódico o arc PVD es una técnica de deposición física de vapor en el cual se utiliza un arco eléctrico. ¿Para qué? Para vaporizar un material de un cátodo. El material vaporizado luego se condensa en un sustrato formando una película delgada y pues la técnica se puede utilizar para depositar films o películas metálicas, cerámicas y compuestos. En cuanto a su historia, el uso moderno de la tecnología de deposición mediante arco catódico comenzó en la Unión Soviética, en el año entre 1960 y 1970. Para finales de la década de 1970, el gobierno soviético liberó el uso de esta tecnología a países del bloque occidental. De entre los numerosos diseños que existían en la Unión Soviética por aquella época, se autorizó a que el diseño Sablev y sus colaboradores fueran utilizados en otros países. Por otra parte, tenemos la técnica de caracterización. Ya viendo la técnica de síntesis y de crecimiento, ahora vamos a ver la técnica de resonancia magnética por imágenes o resonancia magnética nuclear. Esta es una prueba diagnóstica segura e indolora en el cual se utiliza un campo magnético y ondas de radio para obtener ¿qué? Para obtener imágenes detalladas de los órganos y estructuras del cuerpo humano. No hay radiación y esta es una de las diferencias que tiene con la tomografía computada. El equipo de resonancia magnética está conformado por un gran imán con forma de anillo. Este suele tener un túnel en el centro en el cual pues los pacientes se ubican en una camilla que se desliza hacia el interior del túnel. En algunos centros estos aparatos son abiertos, es decir que tienen mucho más espacio y que son muy útiles para los pacientes que sufren de claustrofobia, niños, es decir personal pediátrico, o personas que tienen una gran talla, es decir, personas que pueden llegar a pesar hasta 230 kilogramos, eliminando la necesidad de la anestesia. Durante el examen, las ondas de radio manipulan la posición magnética de los átomos del organismo, lo cual es detectado por una gran antena y es enviado a una computadora. La computadora básicamente lo que hace es que realiza millones de cálculos que crean imágenes claras en blanco y negro de cortes transversales del organismo. Estas imágenes se pueden convertir en fotos tridimensionales de la zona analizada. Algunos exámenes de resonancia magnética por imágenes requieren que el paciente trague un material de contraste o que se le suministre una inyección de contraste en el torrente sanguíneo. Es poco probable que el material utilizado pues cause efectos secundarios o cause una reacción alérgica, ya que no es iodado. En cuanto a los usos de la resonancia magnética por imágenes o resonancia magnética nuclear, tenemos que pues este tipo de estudios se utiliza para detectar una variedad de afectaciones.
entre las que se encuentran los problemas cerebrales de la médula espinal, el esqueleto, el tórax, los pulmones, el abdomen, la pelvis, las muñecas, las manos, los tobillos y los pies. Su capacidad para resaltar los contrastes en los tejidos blandos hace que resulte muy útil para descifrar problemas en las articulaciones, lo que son los cartílagos, los ligamentos y los tendones. Asimismo, se puede usar para identificar infecciones y afecciones inflamatorias o para descartar problemas como lo son los tumores. En algunos casos, proporciona imágenes claras de partes del cuerpo que no se pueden ver con tanta precisión en las radiografías o en las tomografías computadas o en las mismas ecografías. Esto hace que sea una herramienta sumamente valiosa para diagnosticar problemas en los ojos, los oídos, el corazón y el sistema circulatorio. Entre las contraindicaciones para someterse a una resonancia magnética están: si se tiene un implante de un dispositivo electrónico. Un dispositivo electrónico como marcapasos, clips quirúrgicos, alguna válvula cardíaca artificial o simplemente un implante auditivo metálico. Asimismo, otra contraindicación es tener un objeto de metal que contenga hierro o antecedentes de haber trabajado con metales. Asimismo, otra contraindicación es ser diabético y tomar hipoglucémicos orales, o también estar embarazada o amamantando. En cuanto a las indicaciones, antes de realizarse el estudio, los pacientes deben seguir su rutina habitual, comer normalmente y tomar su medicación regular. Solo en los casos donde se requiera anestesia general se debe tener 8 horas de ayuno y realizarse un electrocardiograma previamente. El médico radiólogo o el técnico es quien explica el procedimiento en el momento. El paciente debe quitarse cualquier objeto de metal como alhajas, relojes, hebillas para el cabello, anteojos, dentaduras postizas y elementos que contengan partes metálicas. También debe dejar fuera del recinto del resonador sus tarjetas de crédito, ya que se borraría la información magnética de las mismas. En cuanto a los datos, la resonancia magnética nuclear es una técnica de exploración que no es invasiva y que no requiere de exposición a la radiación. Las imágenes de resonancia magnética de las estructuras de los tejidos blandos del cuerpo, como lo son el corazón, hígado y muchos otros órganos, tienen una mayor sensibilidad en algunos casos para identificar y caracterizar las enfermedades con precisión, mucho más que otros métodos de diagnóstico por imágenes. Los detalles que se ven en la resonancia magnética nuclear hacen de este método una herramienta valiosísima para la detección y la evaluación temprana de muchas lesiones centrales y tumores. Asimismo, se ha comprobado que la resonancia magnética nuclear es una herramienta valiosa para el diagnóstico de una amplia gama de patologías, incluyendo el cáncer, las enfermedades cardíacas y vasculares y anomalías musculares y óseas. Esta técnica puede detectar anomalías que podrían quedar ocultas por los huesos cuando se utilizan otros métodos de exploración. La resonancia magnética nuclear también permite a los médicos evaluar el sistema biliar en forma no invasiva y sin la inyección de contraste. Por otro lado, el material de contraste para la resonancia magnética nuclear con gadolinio tiene menos probabilidades de causar una reacción alérgica que los materiales a base de yodo, que pues estos materiales son utilizados para los rayos X y las exploraciones por tomografía computada. Y por último, la resonancia magnética nuclear provee una alternativa que no es invasiva a los rayos X, tampoco a la angiografía y la tomografía computada, para diagnosticar lo que son problemas del corazón y los vasos sanguíneos. Por último, actualmente es posible usar la resonancia magnética nuclear y de imagen para detectar y monitorizar enfermedades como el Alzheimer, en el cual varios grupos de investigación han sido capaces de visualizar las acumulaciones de placas de péptido beta amiloide en el cerebro de ratones transgénicos para la enfermedad, utilizando el contraste endógeno de las placas atribuido a un alto contenido en el hierro asociadas a ellas.
La presencia de depósitos de hierro en el cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer es una de las características histopatológicas asociadas con esta enfermedad. Y todo lo dicho anteriormente es con el objetivo o con el fin de brindar la información necesaria para conocer la importancia de estas técnicas, tanto de crecimiento o de síntesis como de caracterización. Muchas gracias.